Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31 dice así: Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estaba meditando simplemente en el contraste, si me permiten decir, de lo que va a citar versículo 25 y 26, que es manifestar su justicia en contraste no con nuestras justicias, sino en contraste con nuestros pecados. La Biblia no está comparando la justicia de Dios con nuestra justicia, porque en realidad la Biblia dice que no tenemos justicia. Cuando Isaías describe nuestras justicias, dice que son como trapos de inmundicia. En realidad acá el contraste es manifestar la justicia de Dios, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Y acá viene una frase difícil que vamos a estar deseando desarrollar, a fin de que Él, hablando de Dios, sea el justo. El propósito de la muerte de Cristo es lo que nosotros llamamos justificar a Dios. Es un tema para nosotros eso cuando pensamos que Dios ya es justo, pero que Cristo estaba muriendo para justificar a Dios. Lo voy a estar desarrollando, no en todo el mensaje, pero en parte de lo que vamos a contemplar hoy. Y el que justifica. Son dos cosas. Lo primero es la esencia de su justicia, y segundo es lo que hace con esa justicia. El que justifica al que es de la fe de Jesús. Ya dije que Romanos 3, 21 hasta Romanos 5, versículo 21, que ahora cuando salgo a caminar, empiezo a escuchar este pasaje, lo voy poniendo en mi celular, y lo voy escuchando, 3, 21 a 5, 21, y voy dejando que se repita la lectura, y la voy escuchando en mis oídos y pidiendo al Señor que me dé más luz y más entendimiento de este pasaje. Se me van abriendo muchas cosas en el panorama de este pasaje de Romanos que no había percibido antes, pero que el Señor permita que se puedan comunicar a través de las Escrituras. Dice versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Esto apunta al capítulo 2, donde Pablo está humillando a los que se jactan en su propia justicia, hablando de los judíos. Queda excluida. ¿Por cuál ley, dice Pablo? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Han visto las normas de la ley de la fe? O sea, si yo pusiera la ley de Moisés, tendríamos por lo menos 10 mandamientos al cual guiarnos, o por lo menos 613. Pero Pablo menciona otro principio que se llama la ley de la fe. Utilizan la misma palabra griega para ley que lo utiliza para la ley de Moisés. Pero ahora pone otro principio que se llama la ley de la fe. ¿Cuáles son los requisitos, o cuáles son las normas, o cuáles son los mandamientos de la ley de la fe? Nada más. Es creer. No hay otro principio. Y vuelvo a decir, para nosotros nos parece algo bastante fácil. Pero cuando estudiamos Romanos 3, 21 al 26, que es, por así decir, el Evangelio en concentrado, vemos que fue una obra de alto precio. Fue un costo imposible para nosotros pagar, pero fue, si podemos decir, el costo que le salió a Dios para hacer la creación fue el aliento de su boca. Hablar. Dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Cuánto le salió a eso a Dios? ¿Cuánto le costó? Nada. Claro. Creó Dios al hombre. ¿Cuánto le costó a Dios hacer eso? Nada. Habló. Hizo los pescados, hizo las aves del cielo, hizo los mares, hizo la tierra, hizo las estrellas, hizo el universo. Más.
Génesis dedica tan poco al universo que dice también las estrellas, como si fuese algo hacia la pasada Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo, en Job capítulo 26, esparció los cielos, adornó los cielos. Él fue el que esparció las galaxias por el universo. Y uno lo ve como un mínimo esfuerzo de Dios. Y nosotros vemos como la obra de 6 días, pero Dios lo podría haber hecho 1 minuto. Alguien dice, ¿cómo pudo haber hecho Dios tanto en 6 días? En realidad Dios podría haber hecho en 1 hora, en 1 minuto, en 6 minutos. A Él no le costaba nada. ¿Hay alguna cosa que sea difícil para Dios? Sí. Tu redención. Ahí Dios le costó. Ahí hubo un precio que pagar. Ahí era difícil la obra de redención. Ahí hablamos de un gasto en el corazón del Padre, una entrega, un obrar, una preparación de 33 años, una mente que estuvo en el consejo eterno, algo que venía siendo pensado en la eternidad pasada y que se extiende a la eternidad futura, la redención de nuestras almas. Es de gran precio, dice la Biblia. La Biblia no dice que a Dios le costó crear, pero a Dios le costó redimir. Y cuando hablo de costar, hablamos acerca del precio que a Dios le salió redimir nuestras almas. Para decirle, como dijo en la casa, cuando rompieron su techo y Jesús estaba en su casa, y bajaron al paralítico, y Jesús miró al paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y enseguida cavilaban en sus corazones los fariseos. Y entonces, ¿quién es este para perdonar pecados? Jesús dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico, levántate y anda. Pero lo que hizo en ese momento, dijo, ¿qué es más fácil? Dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, levántate y anda? ¿O decirle, hijo, tus pecados te son perdonados? Ya lo he dicho otras veces a esto. Era más fácil para Cristo decirle al paralítico, levántate y anda, que decirle, tus pecados te son perdonados, porque para perdonar los pecados tenía que morir. Para decirle, levántate y anda, solamente tenía que hablar. Solo tenía que hablar. Pero para poder perdonar pecados, este es el tema. Ahora, déjenme decirles esto, que venía pensando esta semana, cuando estaba preparando mi corazón para enseñar esta mañana. Cuando Pedro describe la muerte de Cristo, dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 25-26, es el justo por el justo. Y yo lo voy a explicar a eso. En 1 Pedro tenemos el justo por los injustos, y ahí nosotros decimos, se entiende. Entiendo por qué el justo muere por los injustos, y lo que llamamos, o lo que Sproul, o Piper, o MacArthur, o estos grandes predicadores que tenemos presentes, lo llaman la doble imputación. Es, primeramente, mis pecados sobre él, y después su justicia sobre mí. Pero hay una gloria en Dios, que Cristo estaba protegiendo, y hay un hacer en Dios que era imposible hacer aparte de la muerte de su Hijo. Este es el concepto. Vamos a terminar la lectura, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, esos son los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, esos son los gentiles. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos. Para que sepan dónde voy esta mañana, no siempre hago esto, pero esta mañana lo quiero hacer. Quiero hablar 3 temas. No me voy a extender mucho. El primero es la justicia de Dios en la cruz. El segundo es la jactancia del hombre, versículo 27. Y el tercero es la ley confirmada en la cruz. Esos son los 3 temas que quisiera abarcar. Primeramente, déjenme decirles, cuando ustedes miran el versículo 26, que dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, surge un problema, el dilema del universo que tenemos.
Y el dilema es, ¿cómo puede Dios, voy a tomar la ilustración, tomar a mi esposa y justificarla cuando ella es impía? El gran dilema. ¿Por qué? Pues si ustedes se fijan más adelante en el capítulo 4, comenzando con, por ejemplo, el versículo 4, dice, pero al que no obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, pero al que obra. No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica esas tres palabritas. ¿A quién? Al impío. Uno dice, ¿cuál es el problema con eso, pastor? Que Dios justifique al impío. ¿Cuál es el drama con eso? Déjenme leerles. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea que Dios ya de antiguo dijo que Él no justificaría al que es culpable. En esta pieza, esta mañana, todos nacimos culpables. Y la Biblia dice que Jehová no tomará por inocente, que es, no va a dejar sin culpa al que es culpable. Sigo leyendo. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo, dice Jehová, no justificaré al impío. Tengo un problema con Romanos 4. Porque en Éxodo 23:7 dice que Dios no justifica al impío. Y sin embargo en Romanos 4 dice, al que justifica al impío. Terrible contradicción en la Biblia. Por un lado me dice Dios, no lo hago, y por otro lado lo está haciendo. Entonces, la conclusión es, Dios cambió. Lo que pasó en el Antiguo Testamento, Dios no tenía forma de manera de hacerlo, era muy ogro, muy malo, muy distante, muy feroz, siempre mataba a toda la gente que no se sujetaba a Él, y ahora en el Nuevo Testamento se puso buenito, y ahora, en su gracia, perdona a todo el mundo. Eso es herejía. Sigo leyendo. Éxodo 34:7 le dijo a Moisés que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Cuando estaba estudiando este tema, tenía que simplemente enfocar sobre esto. Y es que, ¿cómo puede ser que Dios dijo que lo que es abominable a Él es que alguien justifique al impío y condene al justo? Esas dos frases, justificar al impío y condenar al justo, se encuentran en el mensaje del Evangelio. El inocente es condenado, ese es Cristo. Y el impío es justificado, ese soy yo, ese eres tú. Eso pasó en la obra de la cruz. Por eso en Romanos 3:26 dice que una de las obras esenciales del Calvario en Cristo muriendo era para que Dios pueda hacer aquello que en su naturaleza no puede hacer. ¿Qué es? Él no puede simplemente decirle a un hombre, estás perdonado. No pasa nada. ¿Saben qué? Déjenme, esta mañana estaba pensando esto. Déjenme decirles esto. Casi la mayoría de nosotros que estamos acá, espero, por la gracia de Dios, no vamos a escuchar la frase del Señor, cada uno, pagaré a cada uno conforme a su obra. Si Dios te va a pagar a ti conforme a tu obra, estás en serios problemas. Pero es una frase repetida en el Antiguo y Nuevo Testamento. Jehová pagará a cada uno conforme a su obra. Y va a llamar una multitud de hombres pequeños y grandes y los va a poner delante de sí mismo, de pie ante Dios, dice, en un trono blanco que representa su pureza, su justicia, su santidad, y va a abrir los libros
Algunos creen que son 5, el libro de la conciencia, el libro de los secretos, el libro de las palabras, el libro de las obras y el libro del Cordero. Va a abrir todos esos libros y va a jugar a todos los hombres conforme a todo lo que han hecho y pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Y a ti y a mí no lo hace? ¿No lo va a hacer? Oh, estoy en la lona. Si Dios me paga a mí, conforme a mi obra. Pero Dios es vengador, Dios es justo y Dios es santo y no puede tener por inocente al culpable. Es el juez más justo del cielo y de la tierra. Él no puede aceptar. Entonces, tuvo que haber algo gloriosamente que permitió a Dios mirar a un impío y decirle, te perdono porque tu pecado está totalmente saldado. Y Dios quedó como justo, que no se manchó. Y el impío queda como Dios, justificado. ¿Cómo hace esto Dios? Bueno, escuchen, Jonás. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, estos hombres que estaban en el barco con él, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Judas Iscariote, sus últimas palabras antes de ir a la muerte. Yo he pecado, entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, eso es religión. ¿Cómo? Cuando me he enseñado esto, religión no le importa tu vida. Ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Esos eran los sacerdotes del día de Judas. Esos son los que recibieron dinero. Esa es la secta de los fariseos. Ese es el mundo judío religioso. Judas vino y dijo, hice lo malo. Y ellos dijeron, ¿y a mí qué nos importa? Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Hebreos nos dice de Cristo, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Clase, si yo pongo a Cristo colgado en el Calvario, y Él es el Cordero de Dios, y Él está ahí, y Dios de los cielos lo mira, y ese ser es santo, inocente y sin mancha, ¿creen que lo va a matar? ¿Creen que lo va a castigar? Dios cometería injusticia si castiga al inocente. Entonces, pastor, ¿qué me está diciendo? ¿Qué nos está enseñando del Evangelio? ¿Cómo puede Dios castigar al inocente cuando dijo que Él no castiga al inocente, pero tampoco tomará por culpable, por inocente al culpable? Flavel, un puritano de años, estaba escuchando a Washer esta mañana temprano. Flavel, un puritano de años, dice que hubo una conversación en el cielo en la eternidad pasada donde Cristo, el Padre, dice, estos tienen que pagar. Y trajo las cuentas como si fuesen facturas de lo que nosotros debíamos, y la estaba mostrando el Padre al Hijo. Y dice, ponlas todos en la mesa. Pon todo lo que deben en la mesa. Y el Padre dijo, acá está todo. Esto es lo que debe. Por ejemplo, esto es lo que debe Lisa. O esto es lo que debe Lucas. Todo. Y bueno, dijo, lo pago yo. Dijo Cristo. Lo pago yo. Pero el Padre dijo, pero si tú lo pagas, tienes que pagar hasta el último cuadrante. Porque si yo lo voy a perdonar, tengo que perdonarlo absolutamente. Tiene que quedar limpio. Estaba escuchando a Washer esta mañana y dice que cuando un juez perdona a un ladrón, sea la carga que sea el tema que sea, la pena quedó ahí. La conciencia quedó aún sucia. Y el hecho sigue estando. Él simplemente decidió perdonar, pero no hubo ninguna paga por la violación, ni por el homicidio. No hubo nada que se hizo. Mientras que cuando Cristo se interpuso en el Calvario y dijo, lo pago todo, quedó limpio, no quedó nada en tu contra.
fue totalmente borrado. Una diferencia muy grande. Pero, pausamos aquí. Flavel dice que cuando esa conversación sucedió en el cielo, un suponer obviamente, Cristo dijo, el Padre le dijo, pero no podré perdonarte a ti si los perdono a ellos. Cristo dijo, ¿qué está diciendo? Que te voy a castigar a ti como si fuesen ellos, para que cuando tú pagues la deuda, ellos estén totalmente libres de juicio. Tú tienes que pagar hasta el último cuadrante y no te perdonaré a ti si los perdono a ellos. ¿Hay un versículo de la Biblia que diga eso? Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo. La palabra escatimar es la palabra griega, no perdonó a su propio hijo. Entonces tenemos que entender que aquí estaba el santo, el inocente. Pero ¿qué pasó ahí? Oh, pasó algo muy extraño en la cruz. Le dije a mi esposa esta mañana, ayer fue, ¿no? Ayer le dije a mi esposa, no sé si se acuerda, pues, no sé si ni me escucha. Le dije ayer, estaba estudiando y la miré y le dije, ella se me acercó así, yo estaba en la mesa y ella me miró y yo la miré y le dije, es un océano en su inmensidad. No lo entiendo, lo trato de entender. Spurgeon dijo, cada vez que predico de Cristo, fracaso. Y cada vez que predico del Calvario, queridos hermanos, fracasamos. Porque no lo predicamos como debiéramos, porque es tan profundo. Es tan alto, tan bajo, tan lejos, tan como Pablo da las medidas ahí en Efesios. Y eso es solamente el amor de Cristo. No quieren pensar lo demás. Pero en ese momento sucedió, vayan a 2 Corintios, el capítulo 5 un momento, sucedió esto. Esto de declarar a Dios justo es algo que ya sucedió en el libro de Lucas, el capítulo 7. Puedo decirles que si ustedes están en una ciudad donde se comete una aberración. 2 Corintios 5, versículo 21. Ahora les voy a decir, pero déjenme decirles esto. Y en esa casa donde se comete esa aberración, qué sé yo, humillan a una niña, la violan y luego la matan, y el pueblo lo sabe y no hace nada con eso. Y de repente cae un fuerte granizo o cae fuego del cielo y consume la casa. La gente va a decir, Dios es que hizo justicia. Decimos a ese acto de venganza, amén. Pero esa justicia y esa venganza cayó sobre la obra mala. Y ahí yo lo entiendo. El problema es cuando la justicia y la venganza caen sobre la obra más perfecta y pura. Ahí se pone complejo el tema. Ahí es donde uno dice el gran misterio de mi salvación. Que Dios haya castigado al ser que cumplió la ley a su perfección, que el primer mandamiento y el segundo mandamiento, el primero siendo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, en los 33 años de su ministerio, se cumplió en cada minuto de su existencia. Que no hubo un momento que él no amaba a su Padre con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Yo no he podido cumplir ese mandamiento un minuto en la vida. Él cumplió ese mandamiento todos los minutos de toda su existencia. Llegó al Calvario el sacrificio perfecto, en un aroma perfecto de obediencia. Y es por su obediencia que Dios me justifica a mí. Eso lo dice Romanos capítulo 5. Por la obediencia de uno,
no por su desobediencia. Todo hombre que traía un animal al santuario venía porque había pecado. Cuando Cristo viene como Cordero, viene porque no hay pecado en Él. ¿Y para qué vienes? No vengo por mí. ¿Y por quién vienes? Bueno, vengo por ti. ¿Y por quién más? Y vengo por mi Padre. Pero ¿por qué por tu Padre? Si tu Padre es el santo del universo, es el justo. Sí, pero mi Padre tiene las manos atadas para perdonarte a ti en justicia. Para poder hacerlo, me tiene que castigar a mí. De la misma manera que te hubiese castigado a ti, para poder perdonarte a ti totalmente. Entonces, aquí estoy. No solo para llevar tu pecado, sino para que mi Padre, que es justo, sea justo. Entonces yo quiero justificar a mi Padre. Quiero darle la libertad de perdonar a quien sea. Segunda Corintios 5:21, fíjense lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ese texto no dice que Jehová cargó el pecado. Hay otros textos que dicen eso. Pero no está diciendo 2 Corintios 5:21 que Jehová cargó el pecado. Queridos hermanos, acá no hay carga de pecado. Cuando la Biblia dice que Cristo fue hecho pecado, la siguiente frase lo explica, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea que la última frase explica la primera frase. La última soy yo. Y cuando la Biblia dice que yo fui hecho justo, ¿cuántos hoy han tenido una semana justa? No tienen que levantar la mano. Yo no tengo un día justo, yo no tengo una hora justa en mi vida, y a veces quisiera creer que tengo algunos minutos justos. Porque mis pensamientos arruinan mi justicia, esa que yo creo que tengo. El texto lo que está diciendo es que ahora que Dios me declara justo, me trata a la manera de la declaración. ¿Vives como un hijo de Dios esta mañana? La verdad es no. ¿Pero eso quita tu posición? Vamos a esto. ¿Tienes algún hijo pródigo? Oh, espero que no. Pero que supongamos que tengas un hijo pródigo. Un hijo, una hija. O alguien que todo el tiempo se porta mal. ¿Su maldad quita su posición en el hogar? No. Es hijo. Y siempre lo va a ser. No siempre estás contento con él, ni te agrada cómo se porta, pero es tu hijo. Y nunca dejará de ser tu hijo. Tu posición en Cristo es la forma que Él te trata. Te has sido hecho justicia de Dios en Él. Sí, hay una progresión de santificación donde Él no solo imputa esa justicia, sino que la imparte. Eso lo llamamos santificación. Pero el hecho es que cuando Él me declara justo, no lo soy para nada. Pero Él me trata a mí como si yo nunca hubiese cometido injusticia. Me da todos sus favores, me llama a su hijo, me ama, me redime, me lava mis pecados. Como me gusta el orden de Apocalipsis 1:5. Dice, al que nos amó. Y luego dice, y nos lavó. Primero dice que nos amó, después nos lavó. O sea que cuando nos amó estábamos pudrientos de sucios. Pero antes de lavarnos, nos amó. Tú miras algo, estás, ¡ay, qué asco! Me acuerdo que mi papá traía borrachos a la casa. Me contó esto mi mamá, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de algunos hombres que estaban en casa. Mi papá iba buscando por la calle borrachos, ¿saben por qué? Porque en Villa Regina, donde vivía mi papá, en cada esquina, en vez de haber un kiosco, había un bar. Y Regina siempre ha sido lleno de borrachos. Yo me acuerdo que de casa muchas veces yo abría la puerta para salir y tenía un borracho acostado ahí a la puerta de la casa. Había que patearlo para salir, pero yo no lo hacía. Yo simplemente pisaba sobre el borracho y me iba a hacer mis cosas. Pero el borracho estaba tirado durmiendo toda la noche. No sabía qué pasaba. Nosotros jugábamos con los borrachos. Lamentablemente yo tuve algunas cositas que miro hacia mi pasado y digo, eso no estuvo bueno. Jugábamos con los borrachos. Algunos tenían anteojos y cuando los contábamos tiraron el campo, le agarramos manzanas y le poníamos el anteojo
Ujú. Y después le metimos manzana podrida en los bolsillos, todo. Era un desastre lo que hacía. El Señor, gracias a Dios, me perdonó todas esas estupideces que hice. Bueno, pero una vez despertamos a este borracho. Ay, no, dice, la bebida me hizo volver ciego, no veo nada. Y nosotros nos reíamos. Pero no era así. Mi papá traía a esos hombres a la casa. Le daba de comer, los bañaba y les hablaba del Evangelio. O sea, él iba a un extremo. Pero mamá dijo que muchas veces cuando los trajo estaban llenos de vómito. Una situación desagradable. Que lo haga otro. Ese vómito a los ojos de mi padre era desagradable, pero te digo que cuando Jehová te encontró a ti, el vómito era limpio. Estabas sucio, desagradable. Y en ese momento, dice Apocalipsis 1:5, te amó. Y en ese momento, después de amarte, te lavó. Primero te amó, después te lavó. O sea que me amó como yo era. Quiero simplemente cerrar esta mañana, ya se me están yendo los minutos, pero sobre este tema, déjenme volver atrás un momento. Me acompañan a Deuteronomio capítulo 27 un momento. Porque cuando nosotros hablamos acerca de Cristo fue hecho pecado, en realidad lo que está diciendo el autor, el apóstol Pablo, lo que creemos que está diciendo el Espíritu Santo, es que obviamente Cristo no conoció nunca pecado, en el sentido de como nosotros. O sea que no hubo un momento en la tentación en el desierto cuando Él se dio algo que dijo el diablo. No lo cedió en pensamiento y no lo cedió en corazón, no lo cedió en mente. Si ustedes saben que cuando Cristo habla del mal del corazón del hombre, lo habla desde el corazón del hombre, no de los hechos del hombre, y dice del corazón salen los malos pensamientos. Y da la lista de 7 cosas que es el pecado, que es lo que yo llamo la perfección de pecado. Hay una lista en el Nuevo Testamento, creo que de 90 pecados que hay dentro del corazón. Nada bueno sale de nosotros. Es absolutamente malo todo lo que sale de nosotros. En esencia, Cristo era totalmente puro y jamás pecó, pero en algún momento Él sintió, no sé cómo puedo decirlo, pero sintió la carga de nuestra iniquidad sobre Él cuando Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y en un momento, me acuerdo, mi diácono me dijo, cuando estaba en la tierra y caminaba, tenía carne y hueso, y si te acercabas a Él, diría, Señor, ahora sos como yo en carne y hueso. Dice, pero soy eternamente diferente. Y sí, uno diría sí. Pero cuando llegó al Calvario, me pudo mirar a mí y decir, ahora soy hecho como tú eres. Ahora he sido hecho lo que tú eres. Fíjense, Deuteronomio capítulo 27. En el libro de Gálatas, el capítulo 3, nos habla acerca de que Cristo fue hecho maldición. Por nosotros fue hecho maldición. ¿Qué significa? Bueno, déjenme explicar esto para ir cerrando esta mañana. Que cuando Cristo quiso justificar a su Padre, ¿y qué significa eso? Que Él ya era justo, pero quiso que Él sea justo en perdonarme a mí. Para poder hacer eso, Él tenía que pagar los platos rotos, como decimos. ¿Hasta qué punto pagó Cristo? ¿Y cómo fue tratado? Bueno, fíjense ahí, capítulo 27, versículo 15. La Biblia dice que Cristo fue hecho maldición. Escuchen. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y lo pusiera en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá, amén. ¿Saben qué es ese pecado? Es el primero que se menciona en la maldición. ¿Alguien puede decir qué es? Idolatría. Es, no te harás imagen. Es el segundo mandamiento, no te harás imagen. Yo soy Jehová tu Dios. No te harás imagen. Cristo tuvo que pagar la primera maldición de la ley cuando Él fue hecho maldito. ¿Cuál es la primera maldición de la ley? El ser un idólatra.
Él no cedió a esto en la tentación cuando Satanás le dijo, postrate y adorame. Y Cristo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo no voy a adorar a más nadie. Mi Padre es el único que merece adoración. Yo y mi Padre son los que merecen adoración. Pero cuando llega al Calvario y el Padre comienza a tratarlo, lo trata como si fuese el peor. Porque para poder justificarte a ti, tuvo que condenar ya no al inocente, sino al que fue hecho pecado y fue tratado como si él hubiese hecho eso. De tal forma que en algún momento él pasó a ser yo. Y en ese momento en el Calvario, Dios estaba tratando con Cristo como si fuese yo. Y empezó a golpear todos mis pecados en Él, a castigarlos en Él. Fíjense versículo 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿O no hubo otro hijo que honró tanto a su padre como Cristo? Pero fue tratado como un deshonrador. Versículo 17. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino. ¿No era él que daba vista a los ciegos? ¿No era él que no causaba tropiezo a nadie? Y sin embargo, él fue tratado como alguien que violó el derecho de los ciegos. Maldito, versículo 19, el que pervertiera el derecho del extranjero, del huérfano, de la viuda. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, porque descubrió el regazo de su padre, dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Yo no puedo creer que Cristo en la cruz fue castigado. Pero puedo decirte esta mañana que algunos de nosotros hemos cometido esas aberraciones. Y si estás en Cristo, alguien tuvo que pagar el pato por tu ayuntar con una bestia. Y el que pagó el precio fue Cristo. Fue tratado como un sodomita, fue tratado como un masoquista, fue tratado en el Calvario como el peor. Dios lo hizo pagar a él, lo que tú y yo no podemos pagar. O sea, lo podemos pagar eternamente en el infierno. Y para justificarte a ti, tuvo que condenar esa iniquidad en Cristo. Tuvo que ser tratado como un ladrón, tuvo que ser tratado como un homicida, tuvo que ser tratado como un homosexual, tuvo que ser tratado como una lesbiana, tuvo que ser tratado como el que cometió todos los pecados sexuales. Tuvo que ser tratado por Dios y castigado estos pecados en Él. De otra forma, Dios no podía justificarte a ti ni a mí. Dice el versículo 26, cerrando el tema. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo. Amén. Ahora noten para terminar. Capítulo 29 de Deuteronomio, perdón. Fíjense, versículo 18. Ahora escuchen estas palabras. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz. Aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. Ahí está Cristo. Dios, para poder justificarte a ti, se encendió en ira contra su Hijo, y toda maldición escrita en el libro cayó sobre él. Fue hecho maldición. O sea que en la cruz no solamente hubo el justo por los injustos, se interpuso por mí, sino que en la cruz Él hizo algo por el Padre. Lo hizo justo. El Padre lo hizo a Él pecado y Cristo lo hizo a Él justo. Y ahí me quedé anoche pensando. El
Cristo, el Padre, lo hizo al Hijo pecado. Y Cristo lo hizo al Padre justicia. ¿Entiendes eso? Cristo buscó la honra más sublime de su Padre. Padre, quiero que sea justo cuando perdones y que nadie diga que estás manchando, que estás guiñando el ojo, que estás mintiendo, que estás tapando el pecado. No, quiero que sea justo. Y esa justicia se va a ver en que tú me castigues a mí como si yo fuese ese homosexual, ese homicida, ese ladrón, ese hombre que viola. Yo soy. Trátame a mí como eso. Y trátame tan fuerte que el pecado sea pagado completo en mí de toda su eternidad. Toda tu ira derrama sobre mí. Por un momento Dios tuvo que hacer lo imposible en su ser. Castigar, enojado, airado, hasta el extremo del infierno, su Hijo. Tu pecado en Él. Pero en ese momento, gloria fue para el Padre, porque después que se canceló y Cristo dijo, tetelestai, está consumado, es pagado por completo, que era lo que se ponía a los presos cuando habían cumplido su sentencia, le ponían eso en una hoja, un certificado que le daban y decía, tetelestai, consumado, es pagado por completo. Cuando Cristo en la cruz dijo, consumado es pagado completo, estaba diciendo, toda tu deuda, Lisa, toda tu deuda, Lucas, toda tu deuda, Miguel, todo lo he pagado por completo. He sido castigado en todo, desde el primer pecado en que naciste hasta el último pecado que vas a cometer, antes que vayas a la eternidad. Todo lo he pagado, los pensamientos, las obras, las intenciones, todo lo he pagado, totalmente pago, absolutamente pagado. Se llama consumado, es tetelestai. Está totalmente saldado la deuda. No debes nada. Y por eso mi Padre lo hice justo. Como Él me hizo pecado, yo lo hice justo para justificarte a ti. Eso es lo que está diciendo Romanos 3:26. Dios, en Cristo, lo justificó a su Padre. Por su intercesión, por su sustitución. Y pudo el Padre castigar a Cristo como fuese yo para que mirándome a mí, me mire a un impío y diga, te justifico totalmente. Y yo salgo de ahí y digo, ¡qué fácil es la redención! ¡Qué fácil es el perdón! Dios me dijo, no empezaste a entender nada todavía. Porque el perdón, perdértelo a ti, lo tuve que negar al más amado de mi ser. Tuve que castigar a Él con furia para no castigarte a ti. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por poder pensar un poco en lo que nos dice de la maldición de la ley que cayó sobre Cristo y que Él fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros recibiésemos la bendición de la promesa de Abraham. O jamás conoceremos una gota de la maldición de la ley. Cristo fue hecho maldición por nosotros. Cristo fue el que justificó a su Padre para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bendice tu palabra, ayúdanos a pensar en este glorioso evangelio que nos enseña tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén.